podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor.
Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, vamos a tu presencia porque vamos a escuchar de tu palabra, de tu mensaje, tu voz para nosotros. Padre, rogamos que tu Espíritu que mora en nosotros nos haga entender y comprender cuál es la profundidad de tu mensaje, lo que tú quieres para el hombre, para el bienestar humano, Señor. Gracias, y que este mensaje pueda llegar a muchos corazones que aún no te conocen. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén. Bien, encontramos en el texto, ahí en Romanos 1, 16, 17. En el contexto, Pablo comienza esta carta a los romanos con un saludo, una oración de agradecimiento. Y solamente no es hasta en el versículo 16 que finalmente llega al punto principal. Pablo comienza diciendo que el Evangelio es potencia de Dios para salud y salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo establece entonces la totalidad del problema, que es la realidad del pecado, la justicia de Dios, que está en el capítulo 2 de Romanos, la sentencia de los que dependen de la ley, y en resumen, dice al final, en el capítulo 3 de Romanos, que nadie es justo. Así que Pablo comienza dando estas buenas noticias, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué podría alguien pensar que Pablo se avergonzaría del Evangelio? Quizás porque en ese momento se dirige a los cristianos que viven en Roma, una ciudad muy grande y complicada, el centro del poder mundial de esos momentos, de ese tiempo. Y lo único que Pablo puede ofrecer es a un judío, que en este caso es Jesucristo, que fue ejecutado como un criminal común y corriente. Un mero tropiezo para aquellos que valoran el poder y la sabiduría. Entonces, ¿cómo puede esto ser buenas noticias? ¿Cómo puede este evangelio equipararse con el esplendor de un emperador, de un César de esos momentos, apoyado por legiones de soldados donde Pablo estaba en ese momento en Roma? Pero Pablo dice, pero el evangelio, dice, es poder, potencia, dinamita, para salvación, o sea, para la salud espiritual del hombre, a todo aquel que cree. Pablo dice, y lo mismo deberíamos decir todos nosotros, los que somos hijos de Dios, no me avergüenzo del evangelio, porque conocemos el poder que Dios tiene, el Padre, ¿cierto?, el Dios del cielo, en todas las cosas del universo. El emperador romano en aquel momento disfrutaba de un gran poder en el momento que Pablo estaba escribiendo esta carta. Pero el poder de él era limitado, transitorio. En cambio, el poder de Dios no tiene fin, no tiene límites, es infinito. Dios tiene la vida del emperador en sus manos en ese momento. Y el emperador servía según el placer de Dios. No hay que olvidar que en Daniel 4:17 Dios es claro cuando habla, ¿cierto?, al rey de ese entonces, a Nabucodonosor, que en el fondo el Altísimo es el que gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él incluso al más bajo de los hombres. Por eso en el momento cuando el Señor Jesús
también recordando ahí en Juan 19:10, se enfrenta a Pilato en el juicio que le estaban haciendo a Jesús. Pilato le dice: ¿a mí no me hablas? Le dice a Jesús. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y el Señor Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí, le dice, si no fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pablo había experimentado el poder del Evangelio, camino a Damasco, cuando perseguía a los cristianos. Y Jesús, ¿cierto?, utilizó su poder para redimirle. Ahí en Hechos 9. El poder se había manifestado con esa luz brillante que cegó a Pablo y la voz que bajó del cielo. Él también fue liberado en algún momento de la prisión por un terremoto, también relatado en el libro de los Hechos. Había predicado en diferentes lugares inesperados. Había sobrevivido a cantidad de peligros. ¿Cómo entonces podía Pablo estar avergonzado del Evangelio? Este Evangelio, dice, es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la pregunta podría decir a alguien que no conoce mucho de las Escrituras: ¿salvación de qué? ¿De qué podría ser? Así que en ese momento Dios hablaba, ¿cierto?, a Pablo. ¿De qué somos salvos, hermanos? Primero, más que todo, somos salvos finalmente de la ira de Dios, la cual merecemos justamente. El Señor Jesucristo ha salvado a muchas almas y va a seguir salvando a gente de las drogas y de los comportamientos autodestructivos del hombre. Cristo ha salvado a mucha gente de su propio odio y de vidas sin razones. Cristo nos salva de la separación de Dios y nos capacita para vivir eternamente en presencia del Padre. Por eso dice en el versículo 16, a todo aquel que cree. Las palabras todo aquel son difíciles de creer. Dice primeramente, los judíos no creían que los gentiles podían ser salvos. Solamente ellos pensaban y creían que podían convertirse en judíos prosélitos, o sea, judíos practicantes. Pablo, no obstante, aclara y dice que el Evangelio tiene poder para salvar a todo aquel que cree, incluyendo, le dice, a los gentiles. Acuérdense que la carta está dirigida, ¿cierto?, especialmente está hablando ahí a los judíos que estaban en Roma. Así que nos puede sorprender que el aprender el Evangelio tiene el poder de salvar, por ejemplo, a un asesino, incluso al que mata repentinamente. Y es así. El que cree y se arrepiente, aunque haya hecho el peor pecado en el mundo, puede ser salvado como hijo de Dios. También la palabra dice que cree. Esa palabra, si usted la lee, está en tiempo presente. En griego, el presente denota una actividad continua, permanente. El que cree, continuamente y permanente. Creer, sabemos, es la fe. Y en la salvación no es que ocurra una vez, sino que es algo permanentemente. Estamos siendo probados en la vida por nuestra fe. Así que no debemos temer a la gracia de Dios, que es suficiente para perdonar cualquier duda. Todos a veces podemos dudar, todos podemos decir, ¿cierto? Pero como dijo en el Evangelio de Marcos 9:24, le dice al Señor, creo, ayúdame a mi incredulidad. Al judío primeramente y también al griego. En este contexto, el griego significa gentil, todas las personas que no son de origen judío. El ministerio de Pablo sabemos que se dirige predominantemente a los gentiles,
a los no judíos, pero reconoce la prioridad del pueblo judío dentro del plan de salvación de Dios. Los judíos habían disfrutado muchos años de una relación muy especial con Dios. Y Pablo normalmente y con cierta frecuencia predicaba en las sinagogas judías. Pero con la venida del Señor Jesucristo, las cosas habían cambiado. Por eso en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que porque el Evangelio es la justicia de Dios, se revela por fe. Dios es justo y ha mostrado ser fiel en su relación con los hombres. Y es una buena noticia, primeramente, porque Dios ha elegido compartir su justicia con todos nosotros y ha elegido justificarnos, tal como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta justicia se descubre por la fe. Nada sabríamos de la justicia y de la gracia de Dios si no fuera por la fe revelada por Él. Con todo, para ver lo que Dios revela se requiere fe. Es por medio de la fe que experimentamos la justicia de Dios. Por eso en el versículo 17, 1:17, como está escrito, dice, una expresión muy común en el Antiguo y Nuevo Testamento, para presentar una cita de las Escrituras. También dice en el versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11 repite, ¿cierto?, esto y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, dice Pablo. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Así que en esta carta a los romanos, Pablo insiste que históricamente que la fe ha sido el medio por el cual la gente pecadora se convierte a Dios. Y que ahora esto es posible de una manera nueva gracias a la acción de Dios en su Hijo Jesucristo. Si nos vamos a Romanos 3:21 y 22, a Romanos 3:21 y 22, dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, en el versículo 21. Así que los que dependen de la ley y los que dependen de ellas, ¿cierto? No, ambos no son justos. Ni los que dependen de la ley, ni los que dependen de ella, ambos son culpables. Por eso Pablo en Romanos 3:9-20, en general dice, más ahora Pablo dice que la justicia de Dios se ha revelado aparte de la ley, en la cual el judío sobre todo había confiado por tanto tiempo. Pero ¿qué había pasado? La ley había fallado para hacerlos justos frente a la presencia de Dios. Y esta ley había sido testificada por los profetas. El Evangelio había sido prometido a los profetas. Ahora dice que ambos, la ley y los profetas, están testificando. ¿Qué están testificando? La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él. Como dice Romanos 3:22. Bajo el antiguo pacto, la gente judía pensaba que podía llegar a ser justa obedeciendo la ley. Pero en Romanos 2:17, Pablo dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pablo le dijo que este pensamiento era equivocado. Ahora Pablo dice que la justicia de Dios ha sido revelada por la fe en Jesucristo.
para todos los que creen en él. Así que en estos Romanos 3, 22 al 26, que nos habla por cuanto todos pecaron, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Dice en Romanos 3, 22. Y seguimos 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Así que encontramos aquí varias preguntas, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué distinción entonces hay entre la persona que guarda la ley pero comete pecado y la persona que no obedece la ley? Ninguna. Ambos son culpables. Están destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23. Porque nosotros fuimos creados para compartir la gloria de Dios. Dios creó a Adán y a Eva para vivir en el paraíso y en presencia de Dios. Pero esa gloria la cambiaron ellos por un pedacito de fruta prohibida. Asimismo, Dios nos creó para poder, Dios nos creó para vivir vidas bellas, como hijos de Él. Pero nosotros nos mostramos rebeldes como creación humana. Hemos escogido el camino amplio y fácil de la destrucción, en vez del camino estrecho y de la vida difícil, como dice el Evangelio de Mateo 7:13. Así que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Estas dos palabras que encontramos aquí, justificados y redención, tienen que ver en el fondo con la gracia de Dios. Y tienen dos matices. El ser justificado tiene que ver con ser declarado justo, como un juez que declara inocente a una persona. Y redención tiene que ver con ser liberado, como cuando alguien paga el rescate para ser liberado a un esclavo o a un cautivo. Esta justificación y esta redención son un fruto eterno de la gracia de Dios. El esclavo no tenía manera de ser liberado y el culpable no tenía manera de ser justificado. Así que el pecador no tiene otra manera de ser perdonado. Solo es por el regalo de la gracia de Dios. Por eso Pablo ahí en Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que dice Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en Jesús, por medio de la fe en su sangre, a nuestro Señor Jesucristo. Propiciación en el diccionario se define como algo que complace o reconcilia a Dios, algo que apaga los fuegos de la ira de Dios. Así que los que rehúsan creer que Dios es un Dios de ira, tanto como un Dios de amor, encuentran que esta idea de la propiciación es inaceptable. Pero la Biblia está repleta de referencias a la ira de Dios. Es evidente que Dios pretendía que fuéramos mejor de lo que somos. Y ha sido decepcionado porque no lo hemos sido como raza humana. Sin embargo, Dios no estuvo dispuesto a borrar la historia y a comenzar de nuevo en base a lo que ocurrió en el jardín del Edén.
En el sistema del Antiguo Testamento era el sacrificio del cordero inmolado, que recordaba la relación entre el pecado y la muerte. Hasta que finalmente Dios mandó a su Hijo Jesucristo a ser sacrificado para morir en la cruz. Y por fe en su sangre, nosotros somos salvos de la ira de Dios. También dice 3:25 en Romano, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que la muerte de nuestro Señor Jesucristo muestra la justicia de Dios. Dios proveyó el sacrificio justo. Por lo tanto, mantuvo una postura seria en cuanto al pecado, mientras hacía posible que la gente fuera perdonada. También encontramos ahí en el 26 que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, dice en 3:26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios en su paciencia pasó por alto los pecados anteriores de los que vivían, ¿cierto?, en fe, y ahora Él justifica por aquellos que tienen fe. Dios ha encontrado entonces un buen lugar. La cruz estableció ese lugar en medio de la fe, ¿cierto?, y es la única puerta de ingreso a la salvación del hombre. También encontramos en Romanos 3:27 y 28, dice lo siguiente: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál la ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo antes les había pedido a los judíos que respondieran por su confianza en la ley y por jactarse en su relación con Dios. Ahora en Romanos 2:17 Pablo les pregunta: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Ahí también el problema no era la aplicación de la ley, sino la actitud orgullosa del hombre. Pablo ahora dice que el vanagloriarse está excluido, en parte porque los que recibieron la ley la guardaron de manera imperfecta. En este caso eran los judíos. Pero hoy le dice Pablo a estos mismos judíos, a este mismo pueblo, somos justificados por fe, sin las obras de la ley. Es el reconocimiento de que el propósito de la ley es producir fe y no obras que eliminan tal vanidad. Así que concluimos que ser el hombre justificado por fe es sin las obras de la ley. ¿Quién puede estar ante Dios y pedir ser justificado por sus obras de la ley? Cuando examinamos la vida de hombres como Abraham y David, vemos a estos hombres que tenían una gran fe, pero también vemos en ellos pies de barro. Todos recordamos el adulterio de David con Betsabé y un pecado que trató de encubrir al mandar a matar a su esposo, a Urías. Omitimos a veces que Abraham trató de pasar a Sara como hermana por temor al faraón. Ese lapso viene poco después de la promesa de Dios. ¿Cómo pudo Abraham fallar poco después de estar con la promesa? Abraham sabía que estaba actuando incorrectamente. Tal hombre no podía ser justificado por la ley de las obras, sino solamente por la ley de la fe. Así que dice en Romanos 3:29 y 31 que Dios justifica por la fe. Dice lo siguiente: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, dice Pablo, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dice Pablo. Así que Pablo le dice: Dios es uno.
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice Deuteronomio 6:4. Si Dios es uno, no puede haber un Dios para judíos y un Dios para los gentiles, porque Dios es uno. Pablo señala que el único Dios es también Dios de los gentiles y que Él justificará a ambos, a los circuncidados y a los no circuncidados, por medio de la fe. Así que luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Así que Pablo afirma la continuidad de la ley por fe. Fue por fe que Abraham y David fueron justificados. Y es por fe que judíos y gentiles hoy son justificados, ¿cierto?, ahora y siempre en el futuro. Así que en conclusión, amados hermanos, queridos oyentes, Pablo aclara que todos hemos pecado y que todos debemos ser justificados y lo podemos ser solamente por la gracia gratuita de Dios. Así que, por lo tanto, no tenemos ninguna razón para jactarnos y alegrarnos. Judíos y gentiles se encuentran hoy en la misma situación. Ambos somos justificados solo por fe y no por la ley. Querido oyente, a ti que no conoces a Cristo en este momento, este mensaje es para decirte que por fe en la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, tú puedes alcanzar salvación eterna y ser liberado de la ira de Dios por culpa del pecado. Recuerda, la vida es corta, aunque para nosotros puede parecer muy larga, pero en realidad no lo es, porque después de ella viene la eternidad. Ahora te pregunto, ¿quieres pasar una eternidad con Cristo o sin Cristo? ¿Quieres alcanzar la vida eterna o vivir condenado para siempre? Te invito a seguir y a repetir conmigo la siguiente oración. Oremos. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Toma el control del trono de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amados hermanos, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Te pedimos, Señor, tu maravillosa protección divina para tus hijos, para tu familia de la fe, a fin de que siempre nos libres de hombres y de mujeres que solamente piensan en hacernos el mal. Líbranos de los que quieren engañar, de los que nos hacen hechicería o conjuro, de los que mienten y roban, de los que estafan, de los que engañan, de los envidiosos. Líbranos de asaltos, Señor, de accidentes, tanto afuera, en el hogar, en el tránsito. Líbranos de toda enfermedad maligna, Señor. Recuerda nuestros enfermos físicos. Líbranos de incendios en nuestros hogares, Señor. Acuérdate de nuestros enfermos espirituales, que se han alejado de tus caminos, Señor, y regrésalos con amor y misericordia. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Te pedimos todo esto en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén, amén y amén. exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso.
Cristo para mí. Porque levantas tus manos y ahí las das. Señor, tú eres grande.